Oí a mi esposa confesar su infidelidad mientras estábamos de vacaciones. Lo que descubrí me destrozó, pero lo que hice después cambió mi vida para siempre. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en un segundo. Todo comenzó como un día normal, un día que creía perfecto, pero nunca pensé que la verdad, esa que había estado tan cerca de mí, estaba a punto de destruirlo todo. Era el primer día de nuestras vacaciones en la playa. Habíamos planeado este viaje durante meses, y aunque los últimos tiempos no habían sido fáciles, sentía que este era el momento de reconectar, de revivir lo que una vez tuvimos. Me desperté antes que Carla. Era temprano, y el sol aún no había salido del todo. Decidí bajar al restaurante del hotel, que tenía un buffet impresionante, para traer el desayuno. Sabía lo que a Carla le gustaba, las fresas con crema y los waffles, así que elegí lo mejor que pude encontrar. Mientras esperaba en la fila, mi mente estaba tranquila. Pensaba en lo afortunado que era, en lo afortunado que me sentía por tener a Carla a mi lado, por haber construido algo juntos, pero en cuanto regresé, todo eso cambió. No quise hacer ruido al abrir la puerta. Pensé que Carla todavía estaría dormida, pero al entrar en la habitación, la escuché. Escuché sus risas. Pensé que estaba soñando, que tal vez me estaba imaginando cosas, pero no. Estaba en la sala, hablando por teléfono con sus amigas. Me quedé parado, paralizado, sin saber qué hacer. No quería interrumpir, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que escuchar. Y entonces la escuché. Fue como una cuchillada en el pecho. Tener un amante estando casada no es tan malo. Es el equilibrio perfecto, ¿no creen? Mis manos temblaron. La bandeja del desayuno casi se me cayó. Me quedé allí, mirando la puerta, sintiendo como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Acababa de oír a mi esposa hablar de esto? Como si fuera lo más normal del mundo. Entré a la habitación sin decir una palabra. Carla, al darse cuenta de que ya había llegado, rápidamente colgó el teléfono y me sonrió. ¿Qué tal el desayuno?, preguntó, su voz dulce como siempre, pero yo ya no la escuchaba. Solo podía pensar en una cosa. ¿Quién era ese amante? ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Por qué me lo hizo? Traté de mantenerme calmado sentándome en la cama, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro todo estaba roto. Mi cabeza no paraba de dar vueltas, de intentar entender cómo pudo hacerme esto. Llevábamos 10 años juntos. ¿Cómo era posible? Ella seguía hablando de lo bien que se sentía en las vacaciones, de lo relajada que estaba, de lo mucho que me quería. Cada palabra de ella me sonaba a una burla, como si todo lo que compartimos fuera solo una farsa. Esa noche decidí darle una pastilla para dormir. Quería que descansara, que estuviera tranquila, para poder pensar con claridad. Cuando finalmente se quedó dormida, tomé su teléfono, desbloqueé la pantalla y comencé a buscar respuestas. Y las encontré. Mensajes, fotos, planes, todo estaba allí. Un hombre llamado Javier, un tipo que se hacía llamar maestro. Era más joven que yo, y según los mensajes, se conocieron en el gimnasio. Carla le había mentido, le había dicho que estaba divorciada, que era soltera, pero eso no era todo. Mientras seguía leyendo, me di cuenta de algo aún más terrible. Todas sus amigas estaban haciendo lo mismo. Era como un club secreto donde la infidelidad era la norma. La rabia comenzó a llenar mi pecho. No sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, pero algo dentro de mí me dijo que debía esperar. Estábamos lejos de casa. Necesitaba tiempo para pensar, para planear lo que iba a hacer. Así que fingí que todo estaba bien, pero por dentro, la furia crecía cada vez más. Cada sonrisa de Carla, cada abrazo, cada palabra me llenaban de rencor. Sabía que necesitaba un plan que no solo la dejara sin nada, sino que también la hiciera pagar por lo que había hecho. Y no solo a ella, sino a todas sus amigas. La rabia seguía ardiendo en mí, pero sabía que no podía actuar impulsivamente. No quería ser el hombre que se dejara llevar por las emociones del momento. Necesitaba tiempo, necesitaba encontrar una manera de hacer que Carla entendiera lo que había hecho. No solo a mí, sino a todos, a la vida que habíamos construido juntos. Cuando Carla se despertó esa mañana, me sonrió como siempre. ¿Dormiste bien?, me preguntó. Sí, respondí, aunque mi mente no estaba en ella. Estaba en el plan que estaba empezando a construir en mi cabeza. La playa seguía siendo hermosa, el mar tan tranquilo, pero yo no podía ver nada más que la mentira que se me había estado ocultando todo este tiempo. Carla hablaba emocionada sobre lo relajante que estaba siendo el viaje. Cada palabra que salía de su boca me hacía querer gritar, pero me mantenía tranquilo. Tenía que ser inteligente. Pasaron los días. A cada paso que daba la incertidumbre crecía, pero yo estaba tomando notas mentales, buscando pistas. Y entonces, una noche, mientras Carla dormía profundamente, me acerqué a su teléfono nuevamente. El teléfono era el único lugar donde podía encontrar las pruebas que necesitaba. Lo desbloqueé y ahí estaba. Más mensajes, fotos, más pruebas de lo que había estado haciendo. Javier, su amante,
Había estado recibiendo regalos caros, todos financiados con nuestro dinero. Mi dinero. Eso era lo peor. Ver cómo usaba lo que había ganado con tanto esfuerzo para complacer a otro hombre. La ira me invadió de nuevo, pero esta vez la dejé a un lado. Necesitaba actuar con precisión. No podía ser un hombre de rabia descontrolada. Debía ser calculador. Al día siguiente, decidí que no podía seguir viviendo una mentira. Necesitaba hacer algo, y no iba a esperar más. Mientras Carla disfrutaba del sol en la playa, yo comencé a mover las piezas de mi plan. Llamé a mis amigos, a aquellos que sabía que pasaban por lo mismo. Sabía que no era el único engañado. Les mostré las pruebas que había recolectado. No fue difícil que todos aceptaran unirse a mi idea. Ellos también estaban hartos de las mentiras, de la traición. El plan era sencillo. Enviaría a nuestras esposas de viaje. Les diría que se lo merecían, que necesitaban un descanso, algo para ellas. Pero no iban a saber que nosotros estábamos trabajando en algo más grande. Mientras ellas se relajaban, nosotros tendríamos todo listo para la confrontación. El día que Carla se fue de viaje con sus amigas, me sentí extraño, como si estuviera esperando el momento de la verdad. La vi subir al coche con sus amigas, riendo y hablando, sin saber lo que la esperaba. Al principio, pensé que me sentía mal por lo que estaba por hacer, pero entonces recordé lo que había escuchado, lo que había visto. Ya no sentía ninguna pena. Después de que Carla se fue, me dirigí a casa de mi padre. Necesitaba asegurarme de que nada de lo que estaba haciendo fuera irreversible. Empecé a sacar cosas de la casa, objetos pequeños que ella no notaría de inmediato. Los guardé en el garaje de mi padre. No le dije mucho, pero entendió que algo grave estaba pasando. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto?, me preguntó, mientras guardábamos las cosas. No tengo otra opción, respondí, sintiendo el peso de cada palabra. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ella se sale con la suya. Mi padre no dijo más, simplemente asintió. Era ese tipo de padre que siempre está ahí, apoyándote en silencio, sin juzgarte. Esa misma noche, revisé el teléfono de Carla una vez más. Necesitaba más pruebas, más detalles, algo que me asegurara que mi plan iba a funcionar. Y ahí estaban, más fotos con Javier, más mensajes en los que Carla y sus amigas se reían de sus esposos. La rabia se apoderó de mí una vez más, pero esta vez era diferente. No iba a ser débil. Ya había tomado una decisión. Decidí que tenía que enfrentarla, y no podía esperar más. Tenía que hacerla pagar. El día que Carla regresó de su viaje, todo estaba listo. No podía creer lo rápido que el plan se había formado. Cada paso, cada movimiento, estaba marcado con precisión. Ya no era el hombre que había subido al avión con ella. Ya no era el que sonreía y fingía que todo estaba bien. El hombre que regresó a casa era alguien diferente, alguien decidido a hacer que Carla enfrentara las consecuencias de su traición. Cuando ella llegó, vi la sonrisa en su rostro. Estaba emocionada, llena de historias sobre lo increíble que había sido el viaje con sus amigas. ¿Cómo estuvo todo?, le pregunté, tratando de sonar interesado, pero por dentro solo sentía vacío. Quería escuchar la verdad, quería escuchar que finalmente se diera cuenta de lo que había hecho, pero sabía que eso no pasaría. Fue increíble, me dijo mientras dejaba sus maletas en el suelo. Las chicas y yo lo pasamos genial. Deberíamos hacer algo así más seguido. Yo solo asentí, pero dentro de mí la tormenta ya se había desatado. Mi plan estaba en marcha y no iba a detenerme. La miré a los ojos, buscando alguna señal de remordimiento, algo que me dijera que sabía lo que había hecho, pero no encontré nada. Era como si todo hubiera sido un juego para ella. Decidí que ya era el momento. Tenía que confrontarla. No podía esperar más. Carla, necesitamos hablar, dije, mi voz más grave de lo que había planeado. Ella se detuvo de inmediato como si hubiese sentido que algo no estaba bien. Se giró hacia mí con una mirada curiosa. ¿De qué se trata esto?, me preguntó. Saqué una carpeta con todas las pruebas que había recopilado. Fotos, mensajes, detalles. Todo estaba allí. Toda la evidencia que necesitaba para destruir la fachada que había estado construyendo durante años. Sé lo que has estado haciendo, le dije, mientras le mostraba la foto de ella y Javier. Sé que tienes un amante, Carla. La miré fijamente, observando su reacción. Sus ojos se abrieron como platos, pero su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad. Intentó hablar, pero no podía. Estaba atrapada. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, sus palabras vacías, incapaces de defenderse. Esto no te dice nada, le respondí, mostrando más pruebas. Esto es lo que has estado haciendo. Esto es lo que has estado ocultando, Carla. ¿Creías que no me iba a dar cuenta? Me sentí vacío por dentro, como si toda mi vida hubiera sido una mentira. 10 años juntos, todo lo que habíamos compartido, y todo se había ido al suelo en un segundo. Cada palabra que ella intentaba decirme solo aumentaba mi furia. No podía creer que me estuviera mintiendo tan fácilmente.
que no sintiera ni un poco de remordimiento. No sé de qué hablas, por favor, intentó justificar, pero yo ya no quería escuchar. No había nada que pudiera decir para borrar lo que había hecho. No tienes derecho a hablar, le interrumpí, dejando que las palabras salieran con una frialdad que nunca supe que tenía. 10 años, Carla, 10 años juntos, y esto es lo que haces. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir mintiéndome? Ella intentó defenderse, como si todo fuera un malentendido, pero ya no le di oportunidad. Cada prueba que mostraba, cada detalle que revelaba, la dejaba más y más sin palabras. La burla que me hacía pensar que todo estaba bien, que nada pasaba, me quemaba por dentro. Finalmente, su rostro se transformó, sus ojos se llenaron de lágrimas y sus labios temblaban. Lo siento, murmuró, casi en un susurro. No quería lastimarte. ¿No querías lastimarme? Me burlé, mi voz más cortante que nunca. ¿Y qué pensabas que harías cuando yo supiera la verdad? ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Creías que no me iba a dar cuenta? La rabia que sentía se convirtió en una fría determinación. No podía dejarla ganar. No podía dejarla salir ilesa de todo esto. ¿Qué pensarán tus padres cuando se enteren de lo que hiciste? Le pregunté con una sonrisa amarga. Ella, entre lágrimas, me miró y aunque se veía arrepentida, yo ya no podía sentir compasión. Había llegado demasiado lejos para eso. Mira, amor, le dije, ignorando sus sollozos. Te compré unas maletas de color pastel. Toda tu ropa está dentro. Es hora de que te vayas. La miré con firmeza mientras levantaba las maletas y las cargaba fuera de la casa. No me importaba lo que pensaran los vecinos. No me importaba si ella trataba de hacer un escándalo. Ya había tomado mi decisión. ¿Qué vas a hacer ahora? Le pregunté, mientras la dejaba en la puerta. Te voy a dejar afuera, sin piedad. Esto es lo que te mereces. El sonido de la puerta cerrándose tras ella fue lo último que escuché. La dejé atrás, no solo físicamente, sino emocionalmente. El proceso de divorcio había comenzado, y aunque ella aún intentaba justificarse, yo ya había tomado todas las precauciones necesarias. Ella no iba a salir ganando en esto. La casa estaba vacía, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. La casa ahora estaba vacía, pero no me sentía solo. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que no había experimentado antes. Los ecos de las mentiras de Carla todavía resonaban en mis oídos, pero la rabia había comenzado a desvanecerse. Lo que sentía ahora era un vacío profundo, como si el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se hubiera caído de mis hombros. No me arrepentía de lo que había hecho. Sabía que había hecho lo correcto, que ella necesitaba enfrentar las consecuencias de su traición. Pero eso no cambiaba lo que había sucedido, no cambiaba lo que había perdido. 10 años juntos, una vida compartida, y todo se redujo a unas maletas de color pastel y una despedida fría. Durante los días siguientes, Carla trató de contactarme, de enviarme mensajes, de disculparse, pero ya no había nada que ella pudiera decir que cambiara lo que había hecho. Ya no podía confiar en ella, ya no podía mirar hacia atrás. En el proceso de divorcio, Carla intentó hacerse la víctima, intentó mostrar a todos lo que estaba sufriendo, cómo yo la había dejado sin piedad, pero las pruebas estaban a la vista, y nadie le creyó. Incluso sus amigas, las mismas que la habían animado en su infidelidad, no podían defenderla. Sabían que lo que había hecho no tenía justificación. A pesar de todo, aún había algo que me atormentaba. A medida que el divorcio avanzaba, una parte de mí todavía quería respuestas. Quería saber por qué lo hizo, qué la llevó a traicionarme de esa manera, pero sabía que esas respuestas nunca llegarían. Y tal vez no importaba. Quizás era mejor así. Quizás era mejor dejar todo en el pasado y seguir adelante. Pasaron semanas, luego meses. Finalmente, el divorcio se completó. Carla y yo éramos oficialmente dos extraños. Ella se fue de la ciudad, comenzó a rehacer su vida, o al menos eso parecía. Ya no tenía importancia, ya no estaba en mi vida. Un día, mientras me reunía con algunos amigos, ex compañeros de trabajo y otros hombres que habían pasado por situaciones similares, nos encontramos en un bar. Habíamos estado compartiendo nuestras historias de desamor, de traición y de redención. Todos coincidíamos en lo mismo. La vida seguía y al final, siempre salíamos más fuertes. ¿Cómo te sientes?, me preguntó uno de ellos, mirando mi rostro, como si estuviera buscando alguna señal de debilidad. ¿Libre?, respondí con una sonrisa en el rostro. La palabra salió de mis labios sin esfuerzo. Finalmente libre. Los demás asintieron, entendiendo perfectamente lo que significaba. La libertad no era solo estar solo, era no tener que cargar con el peso de una mentira, con la carga de la traición. Era poder respirar de nuevo, poder mirarme al espejo y saber que había tomado el control de mi vida. A veces, todo lo que necesitamos es cerrar una puerta, dijo otro, mientras levantaba su vaso, y cuando la cerramos, nos damos cuenta de que hay un mundo entero esperando afuera. Sonreí. Era cierto, la vida no se detenía. No importaba cuántas puertas se cerraran,
siempre habría nuevas oportunidades, nuevos comienzos, y esa puerta que Carla había cerrado había sido la última que necesitaba cerrar. Ahora podía seguir adelante. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices de la traición nunca desaparecerían por completo, ya no me controlaban. Carla ya no era parte de mi historia. Ella había sido un capítulo, y ahora ese capítulo había terminado. Y al final, me di cuenta de algo importante. Nunca se trata de lo que te hacen, sino de lo que eliges hacer después. Y yo elegí vivir, elegí ser libre. El tiempo, como siempre, hizo su trabajo. Las heridas se curaron, aunque nunca completamente. Cada día era un paso más lejos de lo que había sido mi vida con Carla. Había momentos, claro, cuando me despertaba en la mañana y, por un instante, pensaba que todo había sido una pesadilla, que ella todavía estaba en la casa, o que quizás la traición nunca había sucedido, pero esos pensamientos se desvanecían tan rápido como llegaban. La verdad estaba clara, y me había hecho más fuerte. Al principio me enfoqué en reconstruir mi vida. No había prisa por volver a salir, ni por meterme en nuevas relaciones. Lo único que quería era encontrar la paz, y poco a poco la encontré. Me concentré en mis proyectos, en mis pasatiempos, en mis amigos, en todo lo que no había podido disfrutar mientras estaba atrapado en esa mentira. El tiempo solo hizo que mi corazón sanara, aunque en el fondo nunca podría olvidar lo que pasó. Un día, recibí un mensaje de uno de los amigos de Carla. Era uno de los hombres que había estado en el club secreto, el que sabía todo lo que estaba pasando. Había decidido hablar conmigo, algo que me sorprendió. La verdad es que nunca lo había considerado una persona de confianza, pero tal vez eso había cambiado ahora. El mensaje era corto. Sé que lo que pasó fue horrible, pero quería decirte que lo siento. La forma en que Carla te trató no fue justa. Ojalá hubiéramos hecho algo antes. No respondí de inmediato. Por un momento, me quedé mirando la pantalla, pensando si debía perdonar o si debía seguir adelante sin mirar atrás. Pero al final, lo entendí. La gente cambia. Todos pasamos por nuestras propias batallas, y aunque lo que Carla hizo no tenía justificación, esa era su historia, no la mía. Respondí con un simple, gracias. Es lo que necesitaba escuchar, pero ya no tengo rencor. Con ese mensaje, sentí como si una parte más de mi vida quedara atrás, como si un último trozo de esa relación rota finalmente se liberara. La venganza, la rabia, todo eso se desvaneció. No valía la pena aferrarse a algo que ya no existía. El rencor solo te ata al pasado. El siguiente capítulo de mi vida comenzó cuando decidí que ya era hora de volver a abrir mi corazón, aunque de una manera diferente. No de inmediato, pero sí con el tiempo. Salí más. Conocí a nuevas personas. Encontré la alegría en las pequeñas cosas. Empecé a disfrutar de las simples maravillas que la vida tenía para ofrecer, cosas que antes no veía porque estaba cegado por la desesperación y el dolor. Unos meses después, conocí a alguien. Era diferente a las demás. No me comparaba con Carla, ni me forzaba a ver todo a través de las mismas lentes rotas. Me hacía sentir bien conmigo mismo, y por primera vez no sentía la necesidad de esconder nada. Era un proceso lento, pero lo importante era que estaba aprendiendo a confiar otra vez. Y aunque nadie podía reemplazar lo que había perdido, sentía que estaba construyendo algo nuevo, algo que valía la pena. No estaba buscando venganza, no quería ver a Carla sufriendo como yo lo había hecho. En cambio, lo que quería era seguir adelante, sin más cicatrices, sin más mentiras. La vida, aunque llena de sorpresas y pruebas dolorosas, también estaba llena de oportunidades. Al final, entendí que no importaba lo que Carla había hecho, o lo que pensaran los demás. Lo que realmente importaba era lo que yo elegía hacer después, y decidí que no iba a quedarme atrapado en el pasado. Había sufrido, había llorado, pero ahora era libre, libre de las mentiras, libre del resentimiento, libre de una vida que ya no era mía. La verdad es que la vida sigue, siempre sigue, y cada paso que damos nos lleva a nuevos comienzos. Y ahora, mirando hacia atrás, sé que todo lo que pasé me hizo más fuerte, porque la verdadera libertad no se encuentra en la venganza, ni en la rabia. Se encuentra en la paz interior, en poder caminar sin peso, en saber que lo que has perdido no te define. Y con cada día, con cada nueva sonrisa, sabía que mi historia estaba cambiando, y esta vez sería una historia mía, pero no solo mía. Ahora, la libertad también estaba para aquellos que se atrevían a dejar el pasado atrás y abrazar el futuro. Y con eso, el ciclo terminó. Mi vida seguía, por fin, en mis propios términos. El tiempo siguió pasando y, aunque los recuerdos de lo que había vivido seguían ahí, ya no me arrastraban. La herida, aunque todavía visible, se había curado con el tiempo, transformándose en algo que ya no me definía. Había pasado por lo peor, y en lugar de caer, había encontrado la fuerza para levantarme. La rutina comenzó a cambiar.
y mis días, que antes parecían interminables y oscuros, ahora brillaban con una luz diferente. Me sentía más ligero, como si cada día fuera una oportunidad nueva. Los viejos amigos, esos que siempre estuvieron a mi lado, me ayudaron a volver a encontrar la alegría. Recibí su apoyo sin pedirlo, su comprensión sin necesidad de explicaciones. Ellos sabían lo que había vivido, pero más importante aún, sabían lo que era capaz de hacer. Empecé a disfrutar de la vida nuevamente. Salí más, viajé solo, me sumergí en nuevos proyectos y lo más importante, comencé a redescubrir mi pasión por cosas que había olvidado. El fútbol, las caminatas por el parque, hasta los libros que solía leer. Todo comenzó a tener un sabor diferente. Incluso mi trabajo comenzó a prosperar. Algo había cambiado en mí, una especie de renovada perspectiva que me hacía ver la vida desde un ángulo distinto. Fue entonces cuando decidí que ya no quería mirar atrás. Ya no quería más recuerdos de lo que había sido. No porque los odiara, sino porque entendí que lo único que podía controlar era mi futuro. Cada elección que tomaba ahora era mía, completamente mía. Y no iba a dejar que las sombras de mi pasado interfirieran con mi presente. Un día, mientras paseaba por el parque, me encontré con una vieja amiga. Nos conocíamos desde hacía años, pero nunca habíamos sido cercanos. Aquel día, sin embargo, nuestras vidas parecían coincidir de alguna manera. Ella me reconoció al instante y con una sonrisa cálida vino a saludarme. Nunca pensé que te vería tan bien, me dijo, mirando mi rostro, que había perdido la tensión que lo había caracterizado durante tantos meses. Parece que por fin estás en paz. Lo estoy, respondí sin pensarlo. Lo estoy, finalmente. Nos sentamos juntos en un banco, hablando de todo y de nada. La conversación fluía naturalmente, sin preocupaciones ni tristeza, solo risas y recuerdos que no pesaban. Fue una de esas conversaciones sencillas que hacen que te des cuenta de lo lejos que has llegado. Ya no era el hombre que cargaba con un saco de dolor y frustración. Ahora, era alguien que, por primera vez en mucho tiempo, sentía una paz genuina. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo más. Nunca más dejaría que alguien tuviera el poder de definir mi vida. Yo era el arquitecto de mi propio destino. Podía construir lo que quisiera. Carla había sido una parte de mi vida, pero ya no era el centro de mi universo. De hecho, ni siquiera era una parte importante de mi historia. La verdadera historia la estaba escribiendo ahora, sin sus mentiras, sin sus traiciones. Lo que Carla hizo no tenía poder sobre mí. Lo que ella eligió fue su camino, y yo había elegido el mío. Y ese camino, aunque doloroso en su momento, me llevó a un lugar de mayor claridad, mayor fuerza. No podía cambiar lo que pasó, pero sí podía decidir cómo vivir con ello. Podía elegir dejarlo atrás, aprender de él y avanzar. La vida nunca es fácil, y a veces nos enfrenta a situaciones que parecen insuperables, pero lo importante es lo que decidimos hacer con esas pruebas. Decidí no ser víctima de mis circunstancias. Decidí que mi vida no iba a estar marcada por el dolor, la traición o la rabia. No, la vida seguiría adelante y yo con ella. Y al final, no era el peso de lo que había perdido lo que más me importaba, sino la libertad de seguir adelante, de reinventarme, de elegir una vez más. Pasaron los meses, y aunque nunca olvidé lo que viví, aprendí a mirar hacia el futuro con esperanza. Siempre habría un riesgo, siempre habría un nuevo desafío, pero ya no me aterraba. Ahora sabía que lo peor había pasado, y lo mejor estaba por venir. Podía mirar hacia atrás con dignidad, sin arrepentimiento, y sonreír porque finalmente había encontrado lo que realmente había estado buscando todo el tiempo, la paz. Y aunque esa paz no vino de inmediato, y no fue fácil de alcanzar, ahora me sentía más fuerte, más sabio. La vida continuaba, y yo estaba listo para todo lo que vendría, porque sabía que ya nada, ni nadie, podría robarme la tranquilidad que había encontrado dentro de mí. El pasado era solo eso, pasado, y yo estaba listo para abrazar mi futuro, sin miedo. Después de todo lo que había pasado, ya no veía la vida de la misma manera. El dolor que me había consumido por tanto tiempo se transformó en algo diferente, algo más manejable. A veces todavía me encontraba recordando esos días oscuros, pero en lugar de sentirme atrapado, entendía que cada experiencia me había llevado a este punto. Ya no era el mismo hombre que una vez fue engañado. Ahora era alguien que había aprendido a ser dueño de su propia paz. Mis días pasaron más tranquilos, aunque de vez en cuando el teléfono de mi exmujer aún sonaba. Carla trató de contactar, de buscar una segunda oportunidad para hablar, para explicarse, pero yo ya no tenía nada que decir. Las últimas veces que hablamos,
Su tono cambió. Ya no estaba buscando justificar su traición, sino que quería darme las gracias por haber sido un buen esposo y pedir disculpas. Pero las palabras ya no me llegaban de la misma manera. Lo que había hecho ya no tenía solución. Ya no era algo que podía revertir. Recibí una carta de sus padres. Decían que lamentaban lo que había sucedido, que querían que supiera que ellos siempre me apreciaron como yerno. En parte, me sentí bien al leerlo, pero por otro lado, me di cuenta de que no necesitaba su aprobación. Ya no dependía de nadie más para sentirme en paz conmigo mismo. Esta era mi vida, y yo había elegido cómo vivirla. Aunque no me arrepentía de las decisiones que había tomado, no iba a permitir que la lástima o el remordimiento de los demás definieran mi futuro. En esos momentos, comprendí algo crucial. Ya no quería quedarme atrapado en el ciclo de la venganza, ni en el de la justicia propia. Lo que quería, lo que necesitaba, era libertad. Y esa libertad no se encontraba en la ruptura de un matrimonio, ni en las pruebas que acumulé, ni en el castigo que pude haber infligido. La libertad verdadera se encontraba en soltar, en aceptar que había cosas que no podía cambiar, pero sí podía elegir cómo seguir adelante. Mi mundo comenzó a renovarse. Al principio todo me parecía raro, como si todo fuera nuevo, pero pronto me di cuenta de que me sentía más fuerte. Fui a terapia, algo que nunca había considerado antes, no porque estuviera roto o dañado, sino porque entendí que las personas, incluso las más fuertes, necesitan ayuda en ciertos momentos. Hablé con alguien que no me juzgaba, que simplemente escuchaba, y esa fue otra forma de liberar lo que quedaba dentro de mí. Cuando finalmente empecé a hablar sobre lo que había pasado, las piezas comenzaron a encajar de una manera que no había anticipado. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vi una pareja de recién casados. Sus rostros brillaban de felicidad, y por un momento sentí una punzada en mi corazón. No era celos, ni rabia, ni tristeza. Era algo más profundo, una sensación de comprensión. No todo en la vida es lo que parece. La felicidad que ellos mostraban no era falsa, pero sabía que nadie sabe lo que hay detrás de cada historia. Yo había tenido mi propia versión de esa felicidad, solo para perderla. Sin embargo, la diferencia entre esa pareja y yo era que yo ya había vivido esa parte de la historia, y ahora estaba escribiendo mi propio final. No importaba cuánto me hubiera dolido, ni cuántas lágrimas hubiera derramado. Al final estaba escribiendo una nueva historia, una que no tenía lugar para la culpa, ni para las mentiras. Solo había espacio para la paz, para la superación. Recuerdo que una noche, cuando regresaba a casa después de una reunión con amigos, me senté en el sillón de mi sala. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Me sentía agradecido por todo lo que había pasado, porque sabía que las lecciones que había aprendido no se las hubiera podido enseñar ni los años ni las palabras. Fueron mis propias experiencias las que me hicieron el hombre que era ahora. Alguien que sabía cómo valorar su tiempo, su paz y su autonomía. La libertad no llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, pero finalmente entendí lo que significaba vivir en ella. Ya no tenía miedo del futuro, ni de las cosas que pudieran venir. Aprendí a ver las dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer. Y con cada paso que daba hacia adelante, me sentía más cerca de la mejor versión de mí mismo. La vida continuaba, y aunque el pasado seguía ahí, ya no era lo que me definía. Lo que me definía ahora era mi capacidad de amar nuevamente, mi capacidad de perdonar y, lo más importante, mi capacidad de seguir adelante, sin importar lo que otros pensaran o dijeran. Había sobrevivido a lo peor y ahora estaba listo para todo lo que el futuro tenía para ofrecer, porque al final, lo único que importa es que tú decides cómo escribir tu propia historia. Y mi historia, aunque marcada por momentos difíciles, tenía un final que yo elegí, uno lleno de paz, esperanza y, sobre todo, libertad. El sol comenzó a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de colores dorados y naranjas. Yo estaba en mi balcón, observando el paisaje mientras una suave brisa me acariciaba el rostro. Algo en el aire me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado. En este momento, por fin, entendía que las cicatrices del pasado no me definían. Las había integrado en mi ser, las había aceptado como parte de mi historia, pero ya no las llevaba como una carga. Miré hacia atrás, hacia los días en los que me sentía roto, incapaz de seguir adelante, incapaz de imaginar un futuro sin el peso de la traición sobre mis hombros. Pensé en cómo todo parecía tan oscuro en ese entonces, pero ahora, aquí estaba, más fuerte, más consciente de quién era y lo que quería. En los últimos meses, había comenzado a experimentar la vida con una nueva perspectiva. Hacía cosas que antes no me habría atrevido a intentar, cosas que Carla y yo habíamos dejado de hacer por las rutinas y las mentiras. Me había inscrito en clases de fotografía, algo que siempre me había fascinado pero que nunca había tenido el valor de hacer por falta de tiempo o de una excusa. Había comenzado a viajar más solo, no para huir de la vida, sino para aprender a disfrutarla en su forma más pura, sin la necesidad de aprobación de nadie. Una tarde
tarde, mientras caminaba por una exposición de arte en la ciudad, me encontré con un grupo de personas que compartían mis mismos intereses. Conversamos sobre fotografía, sobre los viajes que habíamos hecho, sobre la vida. Me di cuenta de que era libre, no solo porque mi vida ya no estaba marcada por el dolor de un matrimonio fallido, sino porque había encontrado algo que me llenaba, la pasión por la fotografía, por capturar momentos, por ver el mundo desde un lente diferente. Era como si hubiera descubierto una nueva forma de ver y de vivir. La vida seguía siendo impredecible, y aunque sabía que no todo sería perfecto, ya no me aterraba el futuro. En lugar de verlo como un lugar de miedo y ansiedad, lo veía como un espacio lleno de posibilidades. Estaba listo para lo que viniera, para las nuevas personas que podría conocer, para las nuevas experiencias que aún estaban por llegar. En medio de esta paz y claridad, un día, mientras revisaba algunas fotos que había tomado en un viaje reciente, me llegó un mensaje inesperado. Era de Carla. Durante mucho tiempo, su número había sido solo una memoria borrosa en mi teléfono, pero ahora, al ver su nombre, sentí una extraña mezcla de emociones. No era rabia ni tristeza, solo comprensión. Hola, sé que ha pasado mucho tiempo, pero quería decirte que te deseo lo mejor. He estado pensando mucho en lo que hice y en cómo las cosas terminaron. Me duele verte feliz, porque sé que fui yo quien destruyó lo que teníamos. No espero que me perdones, pero quería que supieras que siempre recordaré los buenos momentos. Leí el mensaje varias veces, y en mi corazón no sentí el peso de la traición. Al contrario, sentí una paz inmensa. Sabía que todo lo que había vivido me había fortalecido. No necesitaba que ella me pidiera perdón, porque yo ya me había perdonado a mí mismo. Había encontrado la libertad, y ahora estaba listo para dar un paso más. Tomé un profundo respiro y, sin pensarlo demasiado, respondí: gracias por tus palabras. Yo también recordaré los buenos momentos. La vida sigue para ambos, y te deseo lo mejor. En el momento en que envié el mensaje, supe que había tomado la decisión correcta. No había más que decir ni hacer. Ya no quedaban preguntas sin responder. Ya no quedaban vacíos que llenar. Había cerrado ese capítulo de mi vida con dignidad y, más importante aún, con libertad. Y entonces entendí algo. La vida no se trata de lo que te hacen, ni de las veces que te rompen el corazón. La vida se trata de lo que haces después de todo eso, de cómo te reconstruyes, de cómo sigues adelante, de cómo encuentras tu paz en medio del caos. Ahora, mirando al futuro, me di cuenta de que la verdadera libertad no es solo dejar atrás a alguien o algo, es saber que tú eres suficiente, que puedes ser feliz sin depender de nada ni de nadie más. La libertad es elegir ser dueño de tu vida, sin miedo al dolor, sin miedo al fracaso. Y lo más importante, la libertad es entender que todo, incluso el dolor, tiene un propósito. El propósito de enseñarnos a levantarnos una y otra vez, hasta que finalmente nos demos cuenta de que somos capaces de vivir plenamente. Así, mientras el sol se ponía y la ciudad a mi alrededor seguía su curso, supe que estaba listo para todo lo que viniera. La vida es impredecible, pero ahora sabía cómo navegarla. Y lo más importante, sabía que estaba haciendo mi propio camino, uno que ya no estaba marcado por el pasado, sino por mi propia decisión de ser libre. La historia de mi vida no terminó con la traición, sino con un nuevo comienzo, un comienzo que solo yo podía escribir, y estaba listo para hacerlo, con cada paso, con cada día, con cada nueva oportunidad que la vida me ofreciera.